a compañeros de profesión, de la Junta, para poder ver la escala en qué momento he podido pues, hacer una negligencia, porque es muy habitual ser muy natural y dar información, como sabe Cristina, que hemos trabajado muchas veces, por colaborar y porque o sea, que la coordinación y la cooperación se dé, ¿no? Entre compañeros. Y es verdad que luego tuve una gran reflexión en decir, bueno, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? La familia, por una parte, podía tener razón de que no podía tratar de esa forma los datos, pero claro, yo después me enteré que estaba, el caso entre familiares estaba, pues se había creado un juicio, yo no me había enterado de nada y claro, previamente yo a un director de servicios sociales había dado una información. Pero dicho esto, la relación con la familia es bastante buena y se pudo esclarecer como le di la naturalidad propia de una coordinación, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me supuso un dilema importante, ¿no? Porque me vi con una amenaza encima varios días y bueno, lo quería compartir con vosotros porque no sé si os ha pasado, ¿no? Entonces quiero hacer lanzar la pregunta de hasta qué punto podemos dar información si que esté, o sea, que no esté solicitado por escrito, incluso por compañeros de servicios sociales, otra área de intervención, otra disciplina, y que no lo tengas por escrito, ¿no? Sino simplemente coges el teléfono, lo das o lo das por correo electrónico, ¿no? No sé hasta qué punto eso se puede solicitar o hacer o tal, ¿no? Y bueno, voy a entrar en los dilemas éticos relacionados con los aspectos intrínsecos a la intervención, que es donde yo más, digamos, más dilemas tengo, ¿no? Voy a empezar por la autonomía de la persona, que aparece en dilema entre el bienestar de la persona, su autonomía y su libertad. ¿Eh? Aquí es donde más incertidumbre día a día he tenido porque he hecho muchísimos ingresos a lo largo de los años de profesión y me voy a extender un poco en la preacogida, el ingreso y la acogida en el centro. Aquí la cuestión ética que se plantea es sobre la voluntariedad del ingreso. ¿Vale? No sé si alguna de vosotros habéis estado, bueno, estáis trabajando en centros residenciales y hay dudas que van surgiendo en torno a la voluntariedad de ingresar o permanecer en el centro. Y esto se articula en tres cuestiones que entran en contradicción unas con las otras. Está la libertad de decisión versus seguridad, bienestar versus capacidad de decisión. Entonces, el dilema más común se refiere al respeto a las habituales tensiones entre la autonomía de la persona y el principio de bienestar. Si adoptamos una postura paternalista, entendiendo desde nuestro punto de vista que es lo mejor para la persona, que nos suele pasar bastante, sobre todo para atender sus necesidades sociales, estamos incumpliendo el deber de autodeterminación, teniendo en cuenta que la persona se encuentra, estamos hablando de personas que se encuentran con sus facultades mentales buenas para tomar decisiones. Entonces, en estas situaciones pienso que siempre debe prevalecer la decisión y la autonomía de la persona. Y la decisión, en este caso, si tiene representante familiar, si la hubiera, y la decisión del juez, si tiene reconocida la incapacidad. Entonces, en la fase de preacogida, ya a la familia se le plantea o le planteo la importancia de la voluntariedad de su familiar de querer ingresar o de no ingresar. ¿Eh? Y que además debe de saber la persona que se está gestionando su ingreso, ya sea o sea, ya sea solicitando plaza privada o concertada, que lleva un proceso más largo y que en muchas ocasiones no saben hasta último momento que la persona pues va a ingresar, ¿no? Entonces el dilema llega aquí. Me voy a centrar en esto porque sí que es donde se me plantea pues, más dilemas, ¿no? Entonces la mayoría de las familias no se han preguntado si quieren, si su familiar quiere ingresar, ¿vale? Simplemente, bueno, ahora especifico un poco los motivos, o si quieren continuar en el centro, que se suele dar que después de un tiempo la persona, aunque se ha habituado y aunque está adaptado, siga viendo que, pues bueno, que incluso la persona tiene el dilema de por qué sigue en el centro, ¿no? Entonces, a veces las familias se lo cuestionan ya cuando están preparando la documentación o previamente a la semana antes del ingreso, ¿no? Entonces es difícil abordar aquí la situación, ya que los ingresos, en la mayoría de los casos, están motivados por dificultades que tienen los familiares por prestar los cuidados diarios, ¿no? Una vez que agotan la ayuda a domicilio, ¿eh? Ellos van viendo pues, que no tienen recursos para atenderlo, ¿no? Y sobre todo en su disponibilidad. Hay muchos factores sociofamiliares que una vez que agotan recursos, los grados 3 y los grados 2,
es evidente que tienen muchas dificultades tendrán en el domicilio, ¿no? Pero claro, las necesidades se le van creando a la familia más que al mayor. Entonces, eso sí que lo ves y, bueno, supone un dilema, ¿no? Entonces, en numerosos casos, las personas mayores capaces y con autonomía manifiestan después del ingreso que aceptan aceptan el ingreso, ¿no? Por sus hijos. ¿Mm? Esto no resta que a las familias sean responsables de ellos, ¿no? Ni se les juzga por ello. O sea, sabes perfectamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, aunque está muy claro que en estos casos se respeta lo que al final la persona mayor acata, porque respeta y quiere a su hijo, ¿no? Entonces, no estando libre puede ser un dilema ético, ¿no? Porque, claro, frente a estos casos, sabiendo que la persona tiene problemas, o sea, no es su deseo, pero acata que es necesario ingresar, ¿no? Entonces, el día del ingreso lo ves perfectamente. Entonces, sí decir que, bueno, que en definitiva ingresar en un centro residencial es un gran impacto, ¿no? Para la familia, primero para la persona y luego para la familia, ¿no? Para ambas partes. Entonces, es un dilema moral para todo el mundo que llega a ese momento, ¿no? Yo también lo pienso como hija o como futura usuaria y realmente va a ser siempre un dilema, o sea, no puede intervenir tan fácilmente. Luego voy a entrar en el dilema que el ingreso con personas con deterioro cognitivo es distinto porque no puede valorar la voluntariedad de la persona, ¿no? Está su capacidad mermada. Entonces, si viene diagnosticado, no, el deterioro cognitivo pues, se comunica evidentemente al juzgado en 24 horas con su informe médico, sus cosas, para que incluso no esté diagnosticada, ¿no? Entonces, es el juzgado previamente, luego posteriormente el que valora eso. Entonces, las familias, en este caso, siempre me veo, o casi siempre, algunos lo entienden, pero este procedimiento nadie se lo informa previamente, sobre todo los que tienen deterioro cognitivo, que llegado el momento se va a valorar de que al juzgar el que valora la autorización de ingreso involuntario, ¿no? Entonces, la familia, cuando yo informo de esta gestión, de este procedimiento, pues hay que tener cuidado porque me he visto, bueno, con el dilema que ellos entienden que lo tienen que incapacitar de momento o que yo estoy haciendo algo extraño, que estoy haciendo una comunicación un poco como en contra de ellos, ¿no? Entonces tengo que aclarar paso por paso en qué consiste esta intervención nuestra. Entonces, bueno, dicho esto, la parte de la acogida preacogida, pues supone al final ingreso tras ingreso, en pocas ocasiones la persona solicita, ya te digo, el propio ingreso y ve esa voluntariedad, ¿no? Que da gusto también ver cómo la persona, la familia dice, no, lo ha pedido él, que es una pasada porque, bueno, todo fluye mejor y se respeta, ¿no? Todo lo que viene después. Voy a hablar también de la documentación que firma la persona con la familia el día del ingreso. Aquí hay un dilema, tengo otro dilema, porque es complejo explicar a la persona mayor y a su familia las cantidades de firmas que tienen que hacer el día del ingreso. Este día es muy importante para ellos porque lo que tiene que primar es la confianza, la escucha, la calidez y el acompañamiento. Y claro, se interpone un poco el contrato y sus anexos, que son extensos, por lo menos en nuestro caso, pero al mismo tiempo es necesario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que ser muy llano para explicar la información, hay que explicar con propiedad lo que se está firmando. Entonces, la acogida debe ser transparente y cálida y en ocasiones ser enmarañada por el tiempo que se dedica a esto, ¿no? A la firma, a esto, porque la persona mayor sabe dónde está, sabe lo que... Pero claro, toda la documentación, para mí, algún día me gustaría pues, proponer a alguien o a mi empresa o el tema de que una firma o varias firmas del contrato vincule al resto de los anexos. No se puede repetir, 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 porque la persona llega a un momento que a veces el ingreso, pues bueno, va muy bien, está la persona confiada, pero que empieza a firmar y empieza tú a explicarle todo con mucha propiedad, pero a veces es malinterpretada, parece una hipoteca, como dicen ellos, esto parece que nos vamos a hipotecar, ¿no? Entonces, lo dejo ahí, ¿no? María del Mar, perdón, Sí, 5 minutos, ¿vale? uy, pues Cinco entonces voy minutos. a enumerar un poco, porque es que Venga, esto es vale, muy vale, extenso, ¿vale? vale. Bueno, la ubicación y la acomodación en el centro para mí suele ser otro dilema. La despedida de los familiares y, bueno, y como profesionales de referencia que somos los que ubicamos a la persona, acompañamos,
después de una entrevista, después de tener en cuenta digamos, sus aspectos físicos cognitivos, bueno, una serie de cosas que son muy importantes para poder integrar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí viene el dilema cuando la persona tiene la parte cognitiva esa intacta, pero su estado físico es complejo, ¿no? Se necesita recibir muchos cuidados porque que va en contra, digamos, de su estado, de su bienestar psicológico, ¿no? Eso pasa en la zona de encamado, que pasa un tiempo determinado, la persona se ve que tiene que recibir muchos cuidados, pero su estado psicológico pues, no está integrado en el grupo, tiene que recibir otras cosas, entonces se ve un poco, el dilema está pues, en preservar el estado psicológico de la persona con recibir los cuidados específicos físicos, ¿no? Que son pues, a veces muy complejos, tipo personas con ictus, personas que tienen continuamente que recibir cuidado y que no puede formar parte del grupo que quiere formar parte, ¿no? Porque quiere estar integrado, pero no puede, ¿no? Quería hablar también de la entrada en la etapa final de la vida de la persona, que son una etapa muy complicada y que nosotros tenemos un papel fundamental aquí. Y lo único que quiero decir como dilema, que entra en conflicto con otras éticas profesionales, porque es complejo como la parte sanitaria externa llegar a la misma valoración. Nosotros conocemos a la persona, su evolución, todo de la persona, y tú quieres acomodar a la persona, quieres que el final de vida y el acompañamiento con la familia sea vital, sea importante, pero entrar en conflicto con otra ética desde fuera, pues bueno, me ha supuesto a veces por malestar, incertidumbre, porque mi valoración junto con el equipo no ha valido para que la persona reciba realmente los cuidados que necesita, ¿no? Entonces sí que te veo un poco pues, muy frustrada. Pues me podía extender mucho con la situación COVID, dos dilemas de situación COVID. Tuve que firmar el consentimiento para las firmas de personas que no tienen familia, que tienen deterioro cognitivo, y en ese momento, en cuestión de 2 días, aparte de informar a todos los familiares, que fue como complejo, de que tienen que vacunarse de un día para otro, tuvimos 4 o 5 días entre medio de la Navidad, y tuve que firmar, o sea, cotejar la huella, gestiones muy complejas para representar a estas personas para vacunar. Para mí fue pues, complejo, ¿no? Y sobre todo los aislamientos, una vez que ya pasó el estado de alarma, los aislamientos que estaba por instrucción, evidentemente, pero para mí fue un dilema porque eran como 2 ingresos, a los días 15 días, tú hacías el ingreso y a continuación tienes que volver a hacer otro ingreso e integrar en la parte convivencial para poder integrarlo, ¿no? Fue difícil. Entonces, tengo muchísimas cosas que decir más porque, pero bueno, creo que me he pasado. Además, te agradezco tus palabras y vamos a hacer, yo espero, porque la intención que tenemos es dejar Sí, un espacio al final para que puedan intervenir otras personas que están ahora en la webinar, ¿vale? Y quieran, si alguien quiere plantear o vale. preguntar, digo que tengan oportunidad. Muchísimas gracias. Cristina, paso la palabra, ¿vale? No se te oye, Cristina. Cristina, no se te oye. Ahora, ¿Ahora? Ahora, ahora, perfecto. ¿sí? Bueno, pues felicidades, María del Mar. Nosotras hemos tenido la casualidad de trabajar durante una etapa juntas. Ella en la residencia y yo en servicios sociales, llevando también pues, todo el tema de como piadora, dependencia. Entonces los itinerarios es verdad que muchas veces lo hemos hecho acompañadas de la mano en los viajes de ida y de vuelta. Vamos a ver, a mí y te felicito porque a mí me ha costado mucho trabajo a la hora de plantearme el cómo, qué cuento respecto a mis dilemas, el cómo los cuento, contando con que yo vengo de los servicios sociales comunitarios de base. Somos la puerta de entrada del sistema de protección público, social, por lo tanto nos llega absolutamente de todo. Entonces, yo me he planteado el contaros de otra forma muy distinta. Así que allá que voy. Muy Bueno, por lo que os comento, tenía experiencia previa en otros ámbitos y colectivos. En el Instituto Provincial de Bienestar Social llevo trabajando ya 18 años y me voy a centrar en comunitarios, he tocado más ámbitos.
he pasado por municipios, siempre he trabajado en el medio rural. A mí me parece un hecho importante tener en cuenta. Creo que no tiene nada que ver la forma de relacionarte incluso con la población y cómo se relaciona la población con nosotras, con los servicios sociales, con las trabajadoras sociales, en los medios rurales a los urbanos. Empecé en un municipio de casi 20.000 habitantes, era mucho más urbano, y ahora estoy en un municipio de 8.000 habitantes y he pasado por 800, por 400, por 7.000, por 5.000 y en función de la dispersión o distribución geográfica, si estamos en la sierra, si estamos en la campiña y su mayor o menor comunicación con la capital o con las grandes ciudades, también los perfiles poblacionales con los que trabajamos son bien distintos y diversos. A más distanciamiento de la capital y menos contacto con ella, son municipios mucho más envejecidos, la pirámide poblacional es envejecida, por lo tanto nos vamos a encontrar muchísimo con demandas relacionadas con dependencia, residencia y recursos de atención para personas pues bueno, que necesitan atenciones para sus actividades básicas de la vida diaria. De lo que habéis expuesto los compas, yo llego yo como que en mi profesión a lo largo de todo el tiempo tengo la percepción de que vivo en un continuo dilema. Creo que es bueno, ojo, el hecho de que viva en un continuo dilema no lo percibo como negativo, sí que hay veces en consonancia con lo que habéis aportado vosotros, que me gustaría estar más acompañada, tener más herramientas para poder tomar decisiones. Yo en mi caso me gusta tomarlas de forma colegial, porque creo que me nutro mejor a la hora de tener esos dilemas que no sé por qué camino optar. El menos malo, entiendo yo, que es por el que profesionalmente hay veces por los que debes de optar. A esto le sumo en los servicios sociales, como ha pasado también pues, en la residencia, yo creo que bueno, pues la evolución de los servicios sociales en general, pues que como que tenemos una coexistencia entre, y eso creo que va a seguir siendo, yo lo asumo como algo que va a seguir estando presente. Hay una coexistencia entre el asistencialismo y ahí está, la propia ley de servicios sociales establece una serie dentro de sus prestaciones básicas, pues está la ayuda económica familiares, la ayuda de emergencia social, que según en qué contexto el carácter que tienen es finalista, reparador, instrumental. Y eso sigue existiendo y además creo que es necesario para según qué situaciones. Y eso se une, ese carácter asistencialista, con una evolución, afortunadamente, hacia un sistema de derechos, donde, bueno, pues yo cada vez me encuentro más con población que todo lo considera un derecho. Y hay veces que me encuentro con un conflicto en el que a mí, pues, por ejemplo, como, vamos, digo como puerta de entrada, a mí, a cualquier compañera que esté en mi papel, ¿no? Se nos reclama como un derecho, efecto. Yo voy hilando, ¿vale? Hago mucho lluvia de ideas. Creo que ha sido un factor determinante el hecho de que se incluyera, en el caso de Andalucía, el sistema de dependencia se integrara dentro del sistema público de servicios sociales. Eso ha hecho que haya abierto puertas a mucha población que a nosotros nos tenían clasificados como que estamos solo para la gente que lo está pasando muy mal y que es pobre o es vaga. Porque eso sigue existiendo, esa conceptualización de que quien que no trabaja, que hay gente que no trabaja porque no quiere, no porque no pueda, o porque tenga un contexto en el que lo tenga bastante más difícil el estar en una situación de igualdad de condiciones con respecto al resto de la población. Entonces siempre hemos estado, volvemos al existencialismo, pues bueno, pues para población en situaciones de déficit. Pero se han incorporado déficits que sí que son objeto de derecho, como el sistema de dependencia, que no cumple plazos en su resolución, en sus dictámenes, lo mismo que en consonancia con lo que hablaba José Manuel, pues con el EVO y con 1.000 dictámenes más, con la renta mínima de inserción,
El ingreso mínimo vital ha tenido su tiempo y su momento también un poco de lentitud. Y desgraciadamente y afortunadamente, según para qué cosas, pues la puerta de entrada y los que hablamos en nombre del resto de la totalidad de las administraciones somos las trabajadoras sociales que estamos en primera fila, que somos nosotros, los servicios sociales comunitarios. Creo que hay veces que confundo, yo voy a hablar en primera persona y a lo largo de mi evolución, creo que, a ver, cada vez, como siempre vivo en un dilema, pues cada vez leo más, cada vez intento centrar más el cómo, dónde tengo que poner el acento para tomar la decisión menos mala, porque hay veces que tienes que tomar la decisión menos mala, ¿no? Es lo, bueno, recomendable sería no tener que tomar la decisión menos mala. Y en eso es lo que yo voy cada vez intentando hacerlo pues del mejor modo posible y el que tengamos un código deontológico nos lo facilita. El sistematizar en dónde nos podemos encontrar esos dilemas éticos y cómo poder afrontarlos para que cada vez algunos pues sean los menos posibles, a mí me lo facilita. Ley de protección de datos a mí me parece fundamental. Eh, Contextualizarnos en normativa. Normativa que es la que nos delimita dónde está el derecho individual de la persona, dónde se confronta con un derecho colectivo y cuál es el que prima más, en según qué caso, el colectivo, el familiar o el individual, dónde tiene que intervenir o dónde hay derechos, derechos individuales que se están, no sé cómo se dice la palabra, que se están amenazando y que tienen que ponerse que deben de ser protegidos por la instancia que debe de serlo, que para eso está Fiscalía, ¿no? Entonces, el delimitar bien en dónde está el ejercicio de la libertad y hasta dónde no es un ejercicio de la libertad, no es un ejercicio de la libertad, el ejercicio de la violencia, sea hacia mayor, menores, mujeres, intrafamiliar. Eso no es un ejercicio de la libertad. Yo puedo decir que te doy una leche, pero eso tiene unas consecuencias, ¿no? Pues por decirlo un poco, hay otro ejercicio de la libertad, que es, por ejemplo, el ejemplo que planteaba José Manuel. Una persona que no quiere estar en una residencia. Yo en mi evolución profesional me he dado cuenta que cada vez la mejor manera, excepto aquella que sea obligada o porque alguien tiene que cumplir condena en prisión, donde nos entramos, donde hay una incapacitación, donde nos entramos, ahí siempre está la parte judicial, que yo intento tender a evitarla, lo judicial, lo punitivo, porque creo que es contraproducente respecto a nuestra intervención. Cada vez más tiendo o pretendo e intento que convencer, el dar argumentos para llegar hasta el punto en el que la persona sujeto de la problemática X, ella y acompañada de sus personas de confianza, sea quien tome la decisión más adecuada, en función de su escala de valores también. Hay veces que creo que confundimos nuestra moral con la ética. Y creo que es importante delimitar y deslindar una cuestión es nuestra moral, nuestro juicio de valor, que bueno, pues somos humanas, tenemos nuestro proceso vital, nuestra ideología, y aunque no la queramos, al final imbuimos nuestras intervenciones de nuestra ideología. Y hay veces que esa, si no es acorde con lo que marca la Constitución, los derechos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, deberíamos de olvidarnos de nuestra moral y ver la moral de las personas con las que estamos trabajando, que creo que es uno de los derechos sobre los que nos estábamos centrando. A mí en este tema, bueno, pues creo que no sé si queréis que os lo... Bueno, esto lo voy a leer porque como que lo he escrito y me era muy pipi pipi y no me va a salir. Entonces os lo leo tal cual. A mí el articulado sobre el código deontológico que me genera más dilemas
son los que están, son los del Código Ontológico, el artículo 15, el 18, el 19 y el 21, que se centran fundamentalmente en, bueno, y a mí me ayudan estos en tomar lo que habíamos hablado de dirimir y decidir sobre por dónde tiro yo, ¿no? ¿Dónde tengo que poner el acento cuando hago yo mi intervención? Evitar el uso de medidas coercitivas, que ya lo he mencionado, el adaptarme al derecho de información de la persona que yo atiendo, me parece fundamental y eso va en contraposición muchas veces con los tiempos que tenemos establecidos para la atención a la ciudadanía. Yo uno de mis problemas en mi práctica profesional es que tengo unas listas de espera largas, porque dedico el tiempo que tengo que dedicar a la persona. Entonces, yo en 10 minutos no puedo informar, convencer, estimular, orientar, rellenar papeles, que lo firmen, atender la crisis del familiar. Necesito tiempo. Y para dar la calidad necesitamos tiempo. Y eso, bueno, pues hay veces que es bien complicado el unir, pues cómo están organizadas nuestras estructuras de atención a la población con ese derecho y con dar una calidad en nuestro trabajo. Y está directamente relacionado con que la ratio, que tenemos que estar más trabajadores sociales trabajando y atendiendo. Que las demandas se incrementan, se universalizan y que estamos poca gente para ello, ¿no? Velar por la protección, eso sí, por lo que hablaba con el tema de la normativa, de la legislación, por la protección de las personas que estén en una situación de grave riesgo, ahí sí que tenemos que, de una forma contundente, intervenir, pero para eso, yo soy de la teoría, o mi argumento es, si nosotros no somos servicios esenciales, excepto en el COVID, sí fuimos nombrados como servicios esenciales, pero para la cotidianidad no somos servicios esenciales, no tenemos servicios de urgencia en servicios sociales comunitarios. Si no tenemos servicios de urgencia es porque no somos imprescindibles. Si ocurre una situación de urgencia y de emergencia, siempre deben de estar atendidos por sistema sanitario que tiene servicio de urgencia, o fuerza de seguridad o juzgados. Son las tres patas que tienen urgencia. Si tienen urgencia, yo siempre remito a la población a que si ocurre algo, nosotros no podemos estar 24 horas si no estamos establecidos como 24 horas con un servicio de 24 horas. Cristina, perdona, 5 minutos, ¿vale? Vale. 5 minutos. Bueno, pues sobre todo este contexto, que ha sido una disertación donde he intentado concretar, bueno, no concretar, sino, bueno, pues se me ocurre, a ver, yo había planteado el hablar de algún caso concreto en el que yo me encuentro este tipo de dilemas, que son los que a mí me hierven un poco más que lo que os he hecho en esto que os he comentado. Si queréis, os leo un caso práctico en el que no voy a decir cuál es lo que a mí me ha generado de dilema, sino cuál es el punto de partida con el que yo me encuentro. A mí en este caso me encontraba con dilemas relacionados con la confidencialidad, con el respeto a la libertad y a las decisiones, donde yo ahí sí que me encuentro siempre con, pues, creo, desde fuera es más fácil ver, desde la barrera siempre es más fácil ver cómo se solucionaría una situación que quien lo vive en primera persona, que quiere a lo mejor otras cosas bien distintas. Y eso no ocurre mucho en servicios sociales, se nos demandan recursos económicos puro y duro y no quiero más. Se conjugaban temas de mujer, de violencia, salud mental y menores. Una señora que tiene 49 años, natural de otra localidad, de otra provincia, madre de 3 hijos, fruto de 2 relaciones de pareja distintas. El hijo mayor, de 25 años, según expresa la madre, ya vive solo y tiene un historial delictivo y penitenciario. El segundo hijo, de 16, nació con una hermana melliza que fallece a los 5 meses de muerte súbita. La menor de 14 años actualmente reside con la madre. Se trasladan a la localidad en la que yo trabajo, en servicios sociales, sin tener una red de apoyo firme en el municipio en búsqueda de empleo que no encuentran. Ella, la titular del expediente, ha residido en otra localidad, como hemos dicho, ha tenido ingresos también en prisión y se trasladan a otro municipio distinto desde
la localidad de origen. Expresa haber sufrido violencia física de todas las parejas con las que ha tenido relación y a casi todas las ha denunciado, algunas cumpliendo condenas por ese delito. Expresa que en la localidad de Ejido, donde se trasladaron, fueron atendidos en su momento hace años por el equipo de tratamiento familiar. El mayor dice que está buscando empleo y que no quiere estudiar. La madre expresa que quiere trabajar, tampoco encuentra empleo. La menor está matriculada, los únicos ingresos con los que cuentan son el ingreso mínimo vital. Están en régimen de alquiler. Ella dice que no ha abonado el último recibo de alquiler. Tienen deuda de luz y no tienen ingresos suficientes para el pago de todos estos gastos corrientes y demandan recursos sociales a los servicios sociales. En las primeras entrevistas lo que plantean es que no tienen, bueno, pues como si no, da la impresión de que conocen el sistema de servicios sociales, pero no expresan ninguna información de esta que yo he trasladado, que son más que conocedores de nuestro sistema de protección y cómo funcionamos. Se le tramitan distintos programas y en el momento en el que se le recaba el consentimiento informado, se le pide el teléfono de los propietarios del piso de alquiler para consultar cuando le llegue la ayuda económica si la utilizan con la autorización previa, si la van a utilizar para ello. Cuando se habla con los propietarios del piso y una vez tramitan la ayuda económica y hechos los ingresos, los propietarios dicen que no han recibido, solo han recibido el pago de los primeros 20 días, que el del resto a ellos les están debiendo y debiendo y debiendo. La educadora social contacta con el instituto para conocer la evolución o la adherencia a las clases y la normalización de ir a clase y estudios de la niña. Y ella, una vez que le llegan los dineros y plantea que no quiere otra cosa que el ingreso económico, no vuelve a aparecer por los servicios sociales. Entonces, a mí, pues sobre esto, sobre el dilema de información, cómo me afecta a mí en la toma de decisiones sobre la movilización de recursos, no ya presentes, sino futuros, el hecho de que a mí me haya falseado información, sobre el derecho a información, sobre el derecho, perdón, individual de las decisiones de ella, si se respeta las nuevas tramitaciones de ayudas económicas con un carácter finalista, teniendo en cuenta que es una unidad de convivencia que no tiene para tirar, sabiendo que rechazan cualquier tipo de intervención o acompañamiento en la mejora de su vida, en los ámbitos sanitarios, salud mental, mujer, atención psicológica, adherencia, búsqueda de empleo, formación del chaval. Ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Cristina. Si se abre un turno de palabra para que cualquiera de las personas que estáis aquí podáis plantear o preguntar o consultar o opinar o sugerir, está a vuestra disposición el turno de palabra. Hola, a mí me gustaría, a ver si me aclaraba María del Mar Cabello, porque ha habido una cosa que o no lo he cogido muy bien o que lo mismo no te he entendido. Cuando estabas hablando de los dilemas con los que te encontrabas, uno de ellos decías que era un dilema en el ingreso, cuando hacían un ingreso. ¿Por qué Sí. tienes un dilema? No lo he entendido. Ya. Porque entiendo como dilema mío que la Sí. persona necesita realmente, porque se ve que necesita el recurso, pero que ella no lo aprecia o que no desea estar, ¿vale? Pero ahí viene el tema de la autonomía, la decisión versus bienestar. O sea, normalmente cuando vienen con un grado 2, grado 3, donde viene ya valorado, ya viene... El dilema viene cuando la persona, tú ves que no quiere entrar, ¿vale? Pero te acepta el ingreso. Entonces, yo estoy presente en esa situación. No sé si me explico, Esperanza. Ya, Para pero es mí, que yo veo como que esa persona, quiero decir, no va voluntaria a hacer el ingreso porque no lo tiene claro. claro, Pregunto. entonces, las personas mayores, dentro de su vulnerabilidad,
el proceso de Sí. ingreso, sobre todo, el proceso de cuando veo una plaza concertada, en el tiempo se dilata más, quizá tenga un poco más de información, pero igualmente en el ingreso privado, y son los dos muy parecidos, la persona ya o sea, le informan del ingreso muy cercano al ingreso. Entonces, la persona, lo que yo percibo, lo primero que yo tengo que hacer es hablar con la familia, es decir, ¿la habéis Es como preguntado si si quiere fuera, ingresar? como si fuera forzada por alguien de la familia, Es que quieres yo lo decir. pregunto porque realmente las personas en la puerta, a veces, yo misma, me he Sí. visto en el tema de tener, no que me han obligado a convencer a entrar, cuidado, pero sí que he visto, previamente tenéis que decir, es que es mi pregunta fija, ¿la habéis preguntado si quiere ingresar? Yo me veo en ese dilema de tener yo que ser la persona, porque yo entiendo los motivos de o sea, de las familias, lo entiendo perfectamente, no tienen disponibilidad, se le acaban los recursos, o sea, no puedo juzgar a la familia por el mero hecho de preparar un ingreso o de solicitar una plaza concertada, pero sí se ve que las personas mayores, ellas no van a solicitar su procedimiento o su ingreso, lo hacen y acatan, estamos hablando de las personas, ¿no?, que pueden decidir, y que acatan por las situaciones familiares, no por ellos mismos. Muy pocas ocasiones la persona, me han venido familias, lo ha decidido él y se encuentra solo y necesita estar en un centro. Entonces ya movilizamos todo lo que haga falta. Pero en general yo lo pregunto, porque sé que a muchos se han negado en la puerta. Y yo me he visto en un Pero dilema a lo que yo me de ver refería es que familias. yo eso quizá no lo veo como un dilema ético. Quiero Bueno, decir, porque tú qué te pones ya. decides, o tú estás en la postura como para decidir si le digo a esta señora, si usted voluntariamente no quiere, no deje que le obliguen a venir. Quiero decir, me pongo en esa Ya, situación, pero te lo pregunto solo por ya, ignorancia en ese sí. tema. Yo no he trabajado en ese tema, pero lo pregunto, ¿no? ¿Sería ese el dilema, el de tengo que decirle a esta persona que si ella no quiere no va a poder entrar o yo no le tramito si ella no lo desea? Yo le pregunto si sabe dónde está, o sea, la primera entrada, cuando yo hablo con ella, evidentemente se pone sobre la mesa esa situación. Entonces hay Yo, personas que han dicho en el ingreso que no se han marchado. yo con permiso, yo trabajo Esperanza en la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a Sí, comprobar la situación de los centros residenciales y una de las cuestiones que intentamos comprobar es que la persona que está en un centro está por su voluntad. Y si no tiene capacidad, tiene que existir una autorización judicial de internamiento involuntario. Las personas que llegan a los centros residenciales, todas por decisión propia, o bien porque hay una situación de vulnerabilidad que justifica y no tienen capacidad para decidir, y es un juez quien lo determina. Pero el dilema se genera en las situaciones intermedias. Es decir, ah, la persona tiene vulnerabilidad, la persona realmente no quiere estar en la residencia, lo hace por contentar a los hijos, pero no quiere estar en la residencia, y la persona que atiende inicialmente en el centro residencial a esta familia y esta persona, en el caso concreto del centro que habla María del Mar, es ella. Y ella se encuentra con el dilema, es decir, tengo delante de mí una persona que objetivamente no quiere entrar en la residencia. Correcto. Tengo empatía y sensibilidades que las familias no tienen recursos ni medios. Pero es una situación que no es blanco o negro. Tiene unos matices en el que el profesional, en este caso María del Mar, me explico, tiene que tomar decisiones, tiene que intervenir y a veces, me explico, cada caso es un mundo. Entonces yo creo, María del Mar, que por ahí es donde viene esa Sí, dificultad sí, y ese dilema de aceptar pulpo como animal de compañía. Es decir, que estoy sí. aceptando a una persona que realmente no dice libremente quiero estar aquí, que lo está diciendo tal, pero estoy aceptando en base a esto que estoy entendiendo. Claro, Ujú. Yo, un poco en la línea de lo que dice Marimar, por un poco, no sé, yo trabajo en servicios sociales, a ver, y lo veo a diario, ya no en la fase en la que Marimar explica del ingreso, sino el previo. O sea, el previo de la información de recursos, de apoyo y el previo de todo el tema de dependencia. O sea, hay personas, como dicen, que evidentemente no tienen capacidad para tomar una decisión, pero que muchas veces tampoco se ha determinado esa falta de capacidad a nivel judicial. Además que ahora, bueno, toda la ley ya se ha modificado, pero bueno, eso ya también habría que ver, ¿no? Que eso yo creo que ahora también queda por delante un montón de cosas, pero bueno, en principio, aunque no se haya determinado
una falta de capacidad a nivel judicial, evidentemente ya la hay, porque se aprecia, ¿vale? Entonces, ahí queda en que los familiares, representantes no legales son los que toman las decisiones por esta Correcto. persona, ¿vale? Decisiones que nosotros tampoco sabemos si son la de la persona. O sea, y yo entiendo a Marimar en que a diario a mí se me generan muchísimos conflictos en la línea de, por supuesto, ir hacia el bienestar de la persona, hacia la seguridad, y yo creo que en esa línea es en la que realizamos muchas de las intervenciones, ¿no? Para asegurar el bienestar de la persona, ¿vale? Pero que sí que, como no es todo ni negro ni blanco, pues Claro. a diario se generan muchos dilemas y bueno, pues lo entiendo perfectamente todas las Pero intervenciones. es que el día del ingreso es un impacto brutal. Es una ruptura, o sea, es que una ruptura con el entorno habitual. Entonces, es tan complejo de explicar, a no ser que ya... No, si yo Eso eso lo ingresa, entiendo, lo que yo me lo refería era, difícil, ya discúlpame, el dilema en sí, que me crea a mí, ¿no? quiero Ya, decir ya. que no lo veía tanto como un dilema como que sea un conflicto, porque estás en una situación ahí intermedia, a eso me refería, ¿sabes? Porque Sí, sí, dilema sí. tú no tienes que decidir de alguna manera entre dos o tres cosas, ¿sabes lo que te digo? Ya, sí. Es un conflicto porque, bueno, pues con tu manera de pensar, el sitio donde tú estás representando a una institución también, o representando no, trabajas en una institución que quizás necesites ingresos, no lo sé, me refiero, ¿no? O, y luego estás enfrente de este usuario, pues porque el hombre o la mujer no sabe exactamente, o lo tiene claro que no quiere, ¿sabes? Pero que por otro lado no puede quedarse en su casa porque nadie le va a poder atender. Pero lo Hombre, veía en más muchas como un ocasiones, conflicto. claro, la voluntad, sí, son conflictos y la voluntad del mayor incluso, y tengo que insistir mucho en que dejen hablar al mayor, porque no hablan ellos, hablan las familias y hablan directamente. Entonces, tienes que parar y decir, dejarlo que hable, que muestre la voluntad, porque no es todo tan automático ni tan frío, ¿no? Entonces, si hay un conflicto, y bueno, ya bueno, como viene todo ya el procedimiento también desde fuera, es complejo. Lo digo por... Gracias. A ti, ¿Alguna a ti. aportación más? Sí, María del Mar, a mí me ha gustado mucho tu aportación. No sé si se me oye. Sí, Sí, ¿Me oye? En el Ayuntamiento de Madrid, el previo a veces se nos da cuando nos encontramos a las personas solas y sí tenemos que decidir los trabajadores sociales si tramitamos un internamiento involuntario o no. Y las personas muchas veces no quieren, pero valoras que es lo mejor. Y a veces correcto. resuelves alargando con apoyos el máximo tiempo posible de una manera increíble, pero yo he estado en el momento en que se hacen los internamientos involuntarios acompañando a SAMUR Social. Nosotros en Madrid sí tenemos emergencias sociales y es una suerte, y es durísimo. Entiendo cómo estás porque es durísimo, porque qué te llevas de la persona, qué recoges de la persona, la vida de la persona. Entonces, poner en el centro a la persona a mí me parece que es de una delicadeza increíble y que además un trabajador social no tiene más remedio que hacerlo. O sea que te agradezco mucho tu intervención, aunque Gracias. estoy muy de acuerdo con Esperanza que en tu caso es más un conflicto porque no hay Sí, que decidir, y en el caso de la persona que está en servicios sociales y que tiene que tomar la decisión y tramitarlo, porque además es un proceso penal, no está afectado por la ley nueva que ha entrado en funcionamiento, es durísimo y no sabes cuál es el momento ideal en el que los dos valores, la autonomía de la persona y su integridad física, chocan para que estos dos valores entren en conflicto y sea más poderoso uno que otro, ¿no? Es una cosa complicada. Pero te agradezco mucho tu aportación porque ha sido riquísima y gracias. muy personal. Muchas gracias. Yo quisiera, si no hay ninguna otra intervención, ¿hay alguna intervención más? María Sí, Dolores, yo quería hacerle una pregunta a Cristina, no sé si se me oye. sí, pero Sí. no se te ve, María del Mar. Oh, es que estoy iniciando. Vale, vale. Mira, Cristina, a mí me ha gustado también tu intervención porque cuando llevas muchos años en un mismo sitio, ahora, hola.
muchas veces cuando ves a la persona entrar por la puerta, te da como esa sensación de decir, con este voy a tener conflicto o dilema, como el caso que has puesto. Ahí la duda que me crea, no sé si conflicto o dilema, porque realmente tienes que atenderlo, tienes que ofrecerle los servicios, pero lo que has expresado es, ¿tengo que trabajar con esta familia a pesar de saber que no voy a tener una respuesta? Yo en mi caso tengo claro que sí. Quien rechaza mi colaboración profesional es la otra parte. Es decir, lo que yo entiendo que hay que trabajar desde la colaboración, independientemente, a colación, Carmen María, el que no tengamos servicios de urgencia en servicios sociales no quiere decir que no intervengamos en todas las casuísticas como la que tú has expresado. Lo que pasa es que trabajamos en horarios pautados y establecidos, pero todas las propuestas de internamiento, los marrones, como los llamo yo, los trabajamos. Dicho esto, sí, a ver, te vuelves, por hablar en llano, perra vieja. Tienes como que un mayor, hay veces que también te engaña, olfato a la hora de ir viendo, pues creo que también desarrollas más habilidades a la hora de intentar, bueno, pues abrir puertas para esto y para esto. Pero si tú lo rechazas, yo no te voy a obligar. Eso lo hace un juez. Lo que hablaba antes al principio de no utilizar metodologías punitivas, porque yo no estoy para eso, entiendo que no estamos para eso. Te lo preguntaba Si más desde el rechaza, punto de... ese es mi conflicto, respeto, pero es conflicto, no es dilema. Respecto a los asistencialistas, quiero dinero para pagar la luz, con lo que yo entiendo que para lo que debe de servir, que también se pague la luz. Que es para que encuentres trabajo, para que te sirva para paliar una situación, para que tú vayas cogiendo el ritmito, pero si no es tu momento y no lo quieres, Lo preguntaba más desde el punto de vista personal de tu actuación, porque como tú has dicho, somos humanos y esa inversión de trabajo que haces, pues no cae en saco roto, cae en mochila, mochila, mochila. Eso es lo que te preguntaba. pues tiene parte de desgaste, claro. Yo, vamos, en los servicios sociales, yo me desgasto, me desilusiono a veces y me sirve la deontología para diferenciar también dónde tengo que estar yo profesionalmente. No soy salvadora de nadie, no tengo varitas mágicas, no existen los recursos adaptados o adecuados. Es lo mismo que la norma, que la ley. La ley va por detrás de la sociedad, pues los recursos creo que también van por detrás de la sociedad. Las residencias tienen un sentido en un momento, pero quizás a lo mejor hay que optar por pisos compartidos, con servicios compartidos. Creo que cada vez soy más consciente de mis limitaciones y hago lo posible por frustrarme en ese sentido lo menos posible, porque la gente es libre para decidir dónde quiere estar. Lo que pasa es que yo ahí ese es mi conflicto también. ¿Dónde está esa libertad? ¿Se elige? Ya está, me callo. Bien. María Dolores. A María ver, a mí Dolores. me vais a perdonar otra vez no sé. Vale. Perdona, has dado la palabra a alguien, ¿verdad? Disculpa. No, habla María Esperanza, sin problema, hija. A ver, perdona, eres Cristina. A ver, el manejo, por ejemplo, dices, yo estoy con un usuario, ¿no? Le ofrezco una serie de, pues bueno, lo que yo considero en ese momento para las necesidades que presenta, ¿no? Y esta persona claramente hace un abuso de un servicio público. Yo entiendo que, quiero decir, tú dices, vale, como profesional yo no la puedo obligar a que venga o no venga, pero yo creo que no se nos tiene que olvidar también que somos ciudadanos, estamos todos dentro de una red de protección, dentro de unos derechos que son para todos, entonces
Vale, que no quieres venir, bien, pero de alguna manera tienes que saber que hay responsabilidades. Y la tuya como usuario llegará hasta aquí. Y la mía como profesional, vale, pues no quieres venir, yo no te voy a hacer nada, no te voy a obligar, ni te voy a poner ninguna esta no sé dónde para que te penalicen, vale. Pero algo tendrá que saber ese usuario respecto al mal uso de los recursos, ¿no? Es que no te oigo, perdóname, Cristina. Te veo el gesto que sí. Disculpa. Sí, a lo mejor yo no me he expresado bien, claro, eso se hace. Pero yo el conflicto es, los programas no están delimitados que se vinculen porque eso lo consulto normativamente. No están vinculados a que a ver, si no se utiliza para el objetivo, voy a pagar el alquiler. Y esa ayuda concreta no la he utilizado para el alquiler. El año que viene me va a venir para otra cuestión. Si tú no condicionas previamente en la tramitación de esas ayudas económicas, estoy hablando en concreto de las ayudas AEF y AES, si no las vinculas con un compromiso en el que se firme que si no cumple con eso no se le va a tramitar ninguna ayuda más, yo estoy obligada a tramitar de nuevo ayuda económica. Ya, eso está dentro del procedimiento. Yo estaba hablando más de lo que es una cuestión bueno, de la ética profesional y de la moralidad en general, quiero decir, del Sí, usuario estoy y de de la acuerdo población. contigo. Ahí está mi conflicto, María Esperanza, pero... Llamarme Esperanza, por favor, es que pongo Perdón, María porque Esperanza, que te me veo, María reconoce el Esperanza. así, pero si no, no me... Sí, disculpa. A ver, una cosa es el conflicto y otra cosa es mi obligatoriedad como profesional. Yo estoy obligada a volver a tramitar. Es lo mismo, a ver, una persona que tiene ayuda a domicilio, dependencia, pongo otro ejemplo, totalmente distinto. Dependencia. Hasta la fecha, que eso parece que va a cambiar, los recursos tienen que estar consensuados con la persona. Normalmente la gente, y es normal, en consonancia con el tema de las residencias, la gente lo que quiere es estar en sus casas. Además, bueno, pues una población, esta población mayor, quizás nosotros tengamos más claro que cuando envejezcamos llegará un momento en el que utilicemos recursos públicos, otro tipo de sistemas de apoyo. Pero la generación de los 70, 80 años de ahora quieren estar en sus casas y en sus domicilios. También en el entorno rural hay como que más apoyo alrededor. Pues yo como profesional veo claramente que la ayuda a domicilio no llega a todo lo que necesitan. Pero esa persona no se quiere ir a una residencia. ¿Cómo lo resuelve? Y no se quiere ir. No se quiere ir. Y no tiene motivo para que sea obligada a ingresar en una residencia. No hay motivo objetivo. ¿Qué hace? Pues me Ayuda a imagino quedarte de domicilio, llegar cabeza. hasta donde se llega intentando convencer a esa persona hasta que llegue un momento en el que pues, decide que me quiero ir a una residencia porque se ha caído 3 veces en un mes. Esa es la realidad con la que... Entonces, yo tengo mis Sí, dilemas éticos. yo creo que todo esto llegamos a tener esos dilemas o esos conflictos o estas situaciones porque, igual que decíais al principio en la presentación, es una cuestión de falta de recursos. Si no hubiese esa falta de recursos a veces, seguramente no se abordarían estas cuestiones desde el dilema o el conflicto profesional. No, disculpad, si os parece bien, le voy a dar la palabra a María Dolores Martos, y me está Sí, escuchando. perdón. María Dolores. Hola, buenas tardes. Sí. En principio pedí disculpas por no haber podido estar al principio de las intervenciones. Sí he llegado a ver la de Mar y la de Cristina. Desde aquí os felicito porque francamente habéis puesto sobre la mesa cuestiones que más tarde, más temprano, todos nos vamos encontrando con ellas. Yo, si no hay más intervenciones, he recogido como 4 puntos que obedecen a 4 o 5 reflexiones sobre todo lo que se habéis estado hablando. No sé hasta qué hora teníamos, José Manuel, No, hasta qué hora teníamos. unos minutitos, rapidito, venga. Pues entonces, rapidito. Voy a empezar por donde ha terminado Cristina, o perdón, la compañera María del Mar. No son solamente falta de recursos. Yo pienso que los dilemas éticos son estructurales.
Quiero decir, estamos dentro de una administración, es una estructura administrativa, somos trabajadores y muchas situaciones a las que nos encontramos pues responden a las propias deficiencias y falta de sensibilidad de la administración. Y entiendo yo, no sé si es desconocimiento, porque ahí tenemos una ley, José Manuel eso lo domina mejor que nosotros, en que la ley misma de servicios sociales establece que tenemos que tener una ética dentro de los servicios sociales. Tenemos 4 años para desarrollarla, hemos perdido 1 año y medio y todavía la administración no ha tomado esa rienda. Eso nos lleva a tener nosotros que enfrentarnos ante situaciones que si ya tuviera una estrategia ética de limitar la propia administración, no las tendríamos. Luego, dentro de eso, quizás la propia todavía, digamos, poca formación que tenemos en estos temas nos llevan a confundirnos, porque hay que delimitar lo que son valores, lo que es moral, lo que es ética, lo que es deontología y lo que es un conflicto. Pero eso ya es un problema de formación, en el cual en ello estamos. Quiero decir que creo que llevamos la línea correcta de seguir profundizando en todos estos temas, porque eso también en un momento determinado nos ayudaría a afrontar el problema. Hay otra cuestión que son los dilemas profesionales que surgen al margen de la propia estructura de la administración y que se establecen en la comunicación cuando tenemos delante digamos, la intervención personal, ya directamente con el propio usuario, producto de precisamente de esa propia interacción. Y luego, yo lo que sí veo que es fundamental, y sobre todo en los centros, digamos, asistenciales, tanto de personas mayores como personas con discapacidad, yo he trabajado 14 años en una residencia y me he visto reflejada con Mar muchísimo por las situaciones por las que yo he tenido que pasar y además en otro tiempo, porque yo ahora mismo me autocensuro en muchas cuestiones que cuando Mar las exponía, y yo he pasado después de 14 años por muchas de ellas, en un momento en el que además toda la infraestructura para mayores estaba centralizada y respondía a lo que se entendía por personas válidas. No podíamos meter a personas discapacitadas. Luego ya vinieron, ya en el 2000, 2002, ya vinieron las unidades de estancia diurna, ya vinieron otras cosas, pero en un principio todo el montaje que tenía el inserso era para válidos y había muy pocas residencias para asistidos, como le llamábamos entonces. Eso sí que era un problemón cada vez que te venía una familia con una situación desesperada, cuando además no había ni siquiera tantos recursos ni tantas prestaciones para atender. Correcto. Eso es tremendo. Entonces, yo una de las reivindicaciones que creo que deberíamos de hacer desde los distintos puestos de trabajo, puestos de trabajo, es que haya los comités de ética y deontología dentro de estos centros de la asistencia, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la residencia y nos reuníamos para, bueno, no eran ni comités de ética, eran reuniones profesionales para determinar cuando una persona dejaba de ser válida, no sé qué, y eso era penoso. Era penoso. Respondían a otro momento, respondía a otras situaciones, a otras faltas de recursos. Entonces sí que había falta de recursos y para mí yo creo que son fundamentales porque nos ayudaría muchísimo, se establecerían protocolos, se establecería itinerario, es decir, nos ayudaría muchísimo a resolver los problemas con los que hoy nos encontramos. O sea, yo, si yo me tuviera ahora que dar una imagen, pues yo creo que somos como Don Quijote luchando con los molinos. Igual. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que reivindicar y formarnos, simplemente, y ahí lo dejo. Bueno, yo con vuestro permiso, lo digo porque ya hemos pasado un poco el tiempo previsto, quiero agradecer a las personas que habéis estado de Madrid, me explico, que habéis estado presentes en esta webinar. Quiero deciros que nosotros este esfuerzo, esta webinar, lo hacemos con total humildad, como podéis entender. Estamos abriendo debate, estamos intentando aprender, estamos intentando crear conocimiento entre todas las personas que trabajamos en la provincia de Córdoba. Y sí voy a terminar diciendo que en realidad la ética determina cómo lo hacemos, independientemente de los recursos. Hay en igualdad de condiciones, con muy pocos recursos, una persona que conoce bien, que domina el comportamiento y la intervención ética, va a dar una intervención muy distinta, sensibilidad deontológica ni ética profesional. Quiero decir también que no podemos hablar de derechos humanos sin que la persona haya desayunado. También es muy importante.
Cristina, repito, que no podemos hablar de derechos humanos sin que la persona haya desayunado. Es decir, es necesario que haya medios para intervenir y haya recursos suficientes para intervenir. Creo que decía Cristina una cuestión que es muy importante. Es necesario más herramientas y más instrumentos para que los profesionales que trabajamos en las distintas instituciones públicas, como puede ser el caso de Cristina, o privadas, como es el caso de María del Mar, desarrollen intervenciones profesionales éticas. Que se tenga en cuenta, como decía la compañera María Dolores, que haya comités de ética, que haya códigos éticos, que haya protocolos que garanticen la atención, mejor atención posible a las personas con las que trabajamos. Y es verdad, como decía Cristina, que para dar calidad es necesario tiempo, pero es necesario también tener esta visión y esta dimensión ética. Las personas que, como yo, inspeccionamos todos los centros residenciales de la provincia de Córdoba, sabemos el valor que tiene el trabajo que hace María del Mar. Trabajar con las personas más dependientes exige hacer un esfuerzo por todos los profesionales para darle la atención más digna. Entonces creo que es muy importante el trabajo que hacen y es muy importante esa reflexión, ese conflicto, ese dilema que supone cuando llega una persona al centro, todas esas reflexiones que ha aportado que me han parecido muy interesantes, ¿no? Y por último, quiero deciros que desde el Colegio de Córdoba, desde la Comisión Deontológica, seguimos ilusionados y seguimos trabajando, humildemente, insisto, pero tenemos previsto para el mes de marzo del próximo año contar con Antonio Jiménez, uno de los mejores profesionales de Andalucía en el ámbito del informe social, para desarrollar una webinar sobre los aspectos éticos de los instrumentos de trabajo social, en concreto los aspectos éticos del informe social. Tenemos obligación de formarnos, tenemos obligación de hablar, de aprender, de compartir y de construir entre todos y de tomar conciencia de la importancia de la ética en la intervención profesional. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, María del Mar, muchas gracias a todas por estar esta tarde aquí y desde el colegio seguimos trabajando por seguir sumando en todo lo relacionado con la ética, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿vale? Adiós. Gracias. Y felices fiestas. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. Vale, pues Gracias. encantada de haber Todo. compartido este Gracias. tiempo con vosotras. Igualmente. Gracias, me ha gustado Adiós. mucho. Buenas A mí tardes. también. Buenas tardes. Hasta Adiós. luego. Adiós, nos vemos en la siguiente. Sí. Que sea pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Uf.